Bueno, a continuación vamos a hablar de las patologías del habla y el lenguaje. Mi nombre es Judy Pinzón, soy fonoaudióloga, egresada de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, candidata a maestría en patología de habla y del lenguaje en la Universidad Especializada de las Américas, en Panamá. Entonces, para hablar de las patologías del habla y el lenguaje, es importante conocer el concepto del lenguaje, tener claridad frente a este y el concepto de habla. Entonces, el lenguaje, el concepto del lenguaje ha estado inmerso en varias teorías, entre ellas tenemos la teoría de Piaget, que nos dice que el lenguaje está basado y determinado por el pensamiento. Tenemos la teoría de Worf, que nos dice que la calidad del pensamiento está determinada por el lenguaje. Tenemos la teoría de Vygotsky, que nos dice que el pensamiento inicialmente procede del lenguaje y posterior a esto se independiza a medida de que el ser humano se va desarrollando. Finalmente tenemos la teoría de Chomsky, que nos dice que tanto el pensamiento como el lenguaje son dos habilidades mentales superiores independientes, pero que tienen una relación intrínseca entre sí. Sin embargo, estos cuatro autores llegan a un punto de congruencia en donde nos dicen que el concepto del lenguaje se relaciona con esa capacidad y esa facultad que tiene el ser humano mediante un sistema de leyes y símbolos y que nos permite a nosotros interpretar y representar el mundo que nos rodea. Ahora bien, sabemos que el lenguaje tiene unos componentes, entonces sabemos que la forma del lenguaje está caracterizada por el componente fonético, el componente fonológico, el morfológico y el sintáctico. Sabemos que, perdón, sabemos que la forma está relacionada con toda la parte del léxico y toda la parte semántica del lenguaje. Y el uso del lenguaje se correlaciona con todas esas habilidades y todo ese componente pragmático. Ahora bien, el concepto de habla. Según la Hacha, el habla es el medio oral de la comunicación que nos permite a nosotros los seres humanos tener la capacidad de producir, transmitir o emitir un mensaje a nuestro interlocutor por medio de unas palabras articuladas desde el trabajo relacionado de varios procesos motores básicos. ¿Cuáles son esos procesos motores básicos? Entonces tenemos la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación, la fluidez y la prosodia. Ahora, si hablamos de las deficiencias del habla y el lenguaje, sabemos que estas se pueden presentar a lo largo del ciclo vital del ser humano, bien sea en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez, ¿cierto? Y también se pueden presentar tanto en mujeres como en hombres. Entonces, iniciamos con el retraso simple del lenguaje. Este se caracteriza por un desfase en el desarrollo del mismo no mayor a 6 meses. Generalmente, eh, el niño suele corregirlo de forma independiente a medida de que va creciendo. Después de esto nos encontramos con el retraso del lenguaje, que es un daño un poco más severo, en donde el desfase es mayor a 6 meses, pero no supera los 2 años. Llegamos a al trastorno específico del lenguaje. Aquí hay un desfase del desarrollo del lenguaje mayor a 2 años, en donde se ven comprometidos varios aspectos a nivel comprensivo y expresivo. Rapin y Allen nos muestran una clasificación en 6 grupos. Entonces, tenemos la agnosia verbal, en donde el niño no comprende el lenguaje, pero sí nos comprende todos los gestos simbólicos como cuáles, que yo hago así y el niño sabe que es silencio, que yo hago así y el niño sabe que es hola o que es chao, ¿cierto? Que yo hago así y el niño sabe que sí o que yo hago así y el niño sabe que es no. Generalmente, en esta dificultad del lenguaje, el niño aprende a leer, pero hay características que se ven alteradas como la expresión. Hay pobre expresión del lenguaje y la fluidez del lenguaje también se encuentra disminuida. Tenemos la dispraxia verbal, en donde aparecen los problemas fonológicos y articulatorios. Acá los niños tienen dificultades en la organización del discurso y también dificultad en la organización de cada uno de los fonemas de la palabra. Tenemos el déficit de programación fonológica, en donde el habla del niño es ininteligible, la producción verbal del niño es pobre, la fluidez está conservada, sin embargo, esta tiene un aspecto clave y es que cuando el niño ingresa a la edad escolar empieza todo el proceso del aprendizaje de las características gramaticales y léxicas, suele mejorar y suele corregir algunas dificultades. Tenemos el déficit fonológico sintáctico,
que es una dificultad que tiene el niño en la articulación, en la fonología y en la morfosintaxis. Es decir, que al niño se le dificulta realizar un lenguaje coherente y acorde a las demandas del contexto, presentando qué tipos de errores. Entonces, presenta errores de omisión, de sustitución, de adición, de fonemas a cada una de las palabras que está conformando su discurso. Tenemos el déficit léxico-sintáctico, que es que el niño no encuentra las palabras adecuadas para emitir el mensaje que quiere emitir. Acá el niño suele presentar parafasias, suele usar muletillas, pero la articulación de los sonidos está conservada de manera coherente. Finalmente tenemos el déficit semántico pragmático, en donde el habla del niño es fluida, sus frases, la formulación de sus frases son coherentes, son acordes al contexto, pero su interlocutor no le entiende porque suele aparecer algo que se llama la logorrea, que es eh, un flujo verbal inagotable en el que el niño habla y su discurso es totalmente desordenado. Generalmente acá los niños no logran comprender em, el significado de las cosas y todo, absolutamente todo, lo toman de manera literal. Entonces, continuamos otras patologías del habla y del lenguaje, como son las disglosias, que es una dificultad del lenguaje oral que es causada por anomalías o malformaciones en los órganos fonoarticuladores. Entonces podemos ver acá una fisura labiopalatina, una mordida abierta, podemos ver em, dificultades en el proceso oclusal, frenillo lingual corto, fisura velopalatina. La taquilalia o taquifemia, que es una alteración del lenguaje oral en la que la persona suele modificar el ritmo y la velocidad del habla en su discurso oral y suele hablar muy rápido. Entonces lo podemos asociar a esta imagen. Tenemos acá el emisor, el receptor, y este señor de aquí está hablando supremamente rápido y su emisor está un poquito confundido porque no ha logrado comprender todo el discurso que él ha querido transmitirle. Tenemos ahora la disartria, que es un trastorno de la programación motora del habla, generalmente es causada por una lesión neurológica o una lesión cerebral, bien sea enfermedad cerebrovascular, neoplasia cerebral, neuropatías, enfermedades neurodegenerativas o traumas craneoencefálicos. La disartria se caracteriza porque los órganos fonoarticuladores se encuentran afectados. ¿Afectados en qué tipo? Dificultades a nivel de tono muscular, dificultades en precisión, dificultades en coordinación de los movimientos de los mismos. Tenemos el habla vacía, que es cuando el usuario produce gran cantidad de palabras, pero esas palabras están sin significado. El discurso del usuario se encuentra de manera incoherente, no es acorde al contexto comunicativo y esto no le permite reconocer las ideas que trata de expresar. Generalmente estos pacientes suelen tener baja tolerancia a la frustración al ver que el receptor de los mensajes que están emitiendo no comprende la idea que él quiere expresar. Tenemos la bradilalia, que es una alteración que se relaciona también con la velocidad y el ritmo del habla y se caracteriza por que la persona habla excesivamente lento. Tenemos la anartria, que es un trastorno en la producción de los fonemas. Generalmente es un trastorno articulatorio grave, casi que de grado severo, y lo podemos apreciar en el contexto de la fascia de Broca y en la disartria producida por traumatismos craneoencefálicos difusos y graves. Tenemos la fascia, que es un trastorno del lenguaje adulto, se caracteriza también por la dificultad para hacer uso del lenguaje a causa de una lesión cerebral. Lesión cerebral bien sea accidente cerebrovascular, una neuropatía, enfermedad neurodegenerativa, trauma craneoencefálico, neoplasias cerebrales y sabemos que existen varios tipos de afasias. Entonces, en un modelo clásico conocemos la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, afasia de conducción, afasia global, afasia mixta, afasia anómica, entre otras. Tenemos el mutismo selectivo. Entonces, sabemos que esto es una afectación que generalmente se da en los niños, pero no quiere decir que no se dé en los adultos. Generalmente, lo que pasa en el mutismo selectivo es que la persona puede hablar, tiene un buen y un correcto desarrollo del lenguaje, pero deja de hacerlo de forma súbita.
¿Cuándo suele aparecer esta afectación? Suele aparecer en la edad escolar o en contextos donde la demanda comunicativa le genere bastante presión y estrés a la persona. Entonces tenemos disfemia, difluencia o tartamudez. Sabemos que esta característica, esta condición de salud a nivel comunicativo y del lenguaje es un trastorno que afecta la fluidez y el ritmo del habla. Se caracteriza por repeticiones involuntarias. Entonces, sabemos que hay espasmos o repeticiones y prolongaciones indeseadas que se realizan eh, de manera indeseada y nunca está acompañado de daños o defectos en los órganos fonoarticuladores. Tenemos la apraxia del habla, que es un trastorno adquirido de origen neurológico, en donde se comprometen especialmente dos procesos motores básicos del habla, que es la articulación y la prosodia. Em, También se ven afectados movimientos de precisión, coordinación y agilidad. Generalmente suele confundirse mucho con la disartria. Y el gran factor diferencial de esta es que se afecta la programación de los movimientos orofaciales. La alexia. Entonces sabemos que la alexia es la pérdida parcial o total de la capacidad para leer, resultante de una lesión cerebral. Muchas veces se suele confundir con la dislexia. Debemos tener en cuenta de que la alexia es un defecto de la comunicación y el lenguaje adquirido. ¿Adquirido por qué? Por un daño a nivel neurológico, ¿sí? En cambio, la dislexia, que ya la vamos a ver a continuación, es un defecto en el aprendizaje de la lectura que está asociado al desarrollo, ¿cierto? Entonces acá, sabemos que la dislexia es una dificultad en la adquisición del proceso de la lectura en la edad promedio habitual. ¿Cuál es la edad promedio habitual? De 5 a 6 años. Esto se caracteriza por problemas en el aprendizaje de los procesos léxicos. Acá los niños suelen tener también dificultades en la grafía. Entonces ahí es donde viene la disgrafia, que es un trastorno de tipo funcional que afecta el lenguaje escrito. ¿Qué afecta en este tipo de lenguaje? Afecta el trazo de la grafía y generalmente se observan errores de omisión, de sustitución, de inversión, de adición, de grafemas en la palabra que el niño está pronto a escribir. Bueno, en conclusión, considero que cada una de las patologías expuestas anteriormente nos permite a nosotros, los fonoaudiólogos y próximos patólogos del habla, conocer a fondo cada una de las características que tienen nuestros usuarios, pero debemos conocerlas desde la parte neurológica, psicológica y lingüística, no solo desde un modelo clásico o un modelo global, ya que debemos que tener en cuenta de que el ser humano es un ser humano holístico integral. Por ello, cada una de nuestras intervenciones deben estar basadas en el paciente y en la familia, para que la intervención sea de forma oportuna, de calidad y logre garantizarle calidad de vida y bienestar comunicativo a nuestro paciente. Acá encontramos las referencias. Muchas gracias.